Europa y América unieron su historia, bueno, hace 500 años con el descubrimiento de América por parte de Colón y bueno, el resto de conquistas por parte de las principales potencias de la Edad Moderna, como fueron Gran Bretaña, Francia, Provincias Unidas y Portugal, al otro lado del charco. A partir de ahí, todo ello se engloba en el mundo occidental y lo corroboro yo, siendo historiador, que la cultura al final occidental también, ¿no? Pues tiene parte en todo el ámbito americano, como en otras zonas de Asia, pero Asia es diferente. Por ello, América y Europa, o Europa y América, son dos continentes que tienen desde hace 500 años una historia muy lineal. Dos ejemplos de intelectuales en las ciencias sociales medievales. Pietro di Abano fue filósofo y médico italiano. Introdujo en Occidente las teorías de Averroes y expuso sus doctrinas en la obra Conciliator Controversiarium, que contuvo la primera representación de un hombre muscular. Además, fue perseguido por la Inquisición por afirmar que algunos milagros podían ser explicados de un modo natural, como sucedía con la Inquisición y con todo el periodo medieval y en parte también en la Edad Moderna, donde por discrepar de las ideas religiosas o monárquicas, ya muchos eran considerados herejes. Gerardo de Cremona fue traductor italiano. Vivió en Toledo, donde tradujo más de 80 obras del árabe al latín, y las obras es Almagesto, de Ptolomeo, y Canon de Medicina, de uno de los filósofos más importantes bueno, pues de la cultura oriental, como fue Avicena, además de Maimónides, Averroes, que dejaron huella en Al-Ándalus y en toda la cultura oriental y más allá del territorio peninsular, porque Avicena bueno, fue persa. Literatura en la Edad Moderna Española. Alfonso de la Torre fue escritor español, militó contra Álvaro de Luna y pasó a la corte de Navarra, donde alcanzó el favor del preceptor del príncipe de Viana. La obra es visión delectable de la filosofía y artes liberales. Transformadas, se hallaron en él ideas procedentes de diversas fuentes como de grandes intelectuales, Maimónides, Abenpace, Algasel, Boeccio, Marciano Capello, es decir, de intelectuales al final de la cultura oriental como de la occidental. Doy un salto de la edad moderna a la edad contemporánea con el arte, la escultura. Venancio Valmijana fue escultor español, estudió en la escuela de Lonja en su ciudad natal con Damián Campeni. A la muerte del maestro le sucedió en su plaza el profesor. En 1883 fue nombrado profesor de la Escuela Superior de Artes y Oficio y Bellas Artes de Barcelona e ingresó en la Academia de Bellas Artes de dicha ciudad. Y desde 1856 ocupó la cátedra de escultura de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Es decir, un hombre que estuvo como discípulo de Damián Campeni. A la muerte de su maestro se convirtió en profesor y con ello, bueno, pues se ocupó la plaza de profesor en la Escuela Superior de Artes y Oficio y Bellas Artes de Barcelona e ingresó también en la Academia de Bellas Artes de la propia ciudad, porque él era barcelonés, es decir, catalán, y aparte uno de los escultores más importantes del siglo XIX en España. Y desde 1856 ocupó la cátedra de escultura de la Escuela de Bellas Artes donde nació en Barcelona. Y una de las obras es La Tradición de 1890, un escultor muy importante en España que no es tan conocido, pero que su huella es primordial para comprender al final la escultura del siglo XIX y en parte la del siglo XX. De la escultura española a la literatura anglosajona con una de las principales potencias como es Estados Unidos, un novelista y periodista estadounidense. Algunas de sus obras se convirtieron en su momento en grandes bestsellers y gozaron de traducciones a múltiples idiomas. Por sus éxitos de venta ha sido comparado con creadores como Richard Bach, Paulo Coelho o Ken Follett, es decir, del ámbito al final de la cultura anglosajona y de la iberoamericana. Y la obra de Gordon, El médico, de 1986, que es The Physician en inglés. Un nombre que es importantísimo y que ha dejado además huella en la literatura más reciente, no solo de la cultura anglosajona, sino a nivel mundial. Si Paulo Coelho es uno de los principales escritores en el ámbito de América del Sur y sobre todo de la cultura iberoamericana, Jorge Amado fue su antecesor al final y uno de los más importantes del siglo XX, porque fue escritor brasileño, creció en la hacienda de Auricibia
una plantación de cacao y se educó con los jesuitas. Se licenció en Derecho, ejerció como periodista y participó activamente en la vida política de su país desde posturas de izquierda. Y la obra más importante de Amado es Tierras del Sinfín, y hay que decir que él fue uno de los más importantes. Es verdad que luego ya a partir de de finales del siglo XX, ya finales de la década de los 90, Paulo Coelho se convirtió en el principal referente de la cultura de su país y de todo el ámbito iberoamericano. Así que con ello finalizo, comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo cultural americano en Estados Unidos y Brasil y en la edad moderna europea, darle a like, suscribiros y comentar. Y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.